Hola amigos, el día de hoy vamos a ver el concepto de energía potencial de una partícula en un campo, para lo cual vamos a ver algunos conceptos previos como lo son, por ejemplo, el campo estacionario. Si la fuerza en cada punto del campo no depende del tiempo, este campo se llama estacionario. Por ejemplo, las fuerzas de Coulomb o las fuerzas gravitatorias no dependen del tiempo, por lo tanto son campos estacionarios. Campo potencial. El campo de fuerzas estacionario en el cual el trabajo de la fuerza del campo por el camino entre dos puntos cualesquiera no depende de la forma del camino, sino que depende solamente de la posición de estos puntos, se denomina potencial y las mismas fuerzas conservativas. Vamos a demostrar luego que las fuerzas de Coulomb y las fuerzas gravitatorias son campos potenciales, es decir, que el trabajo de la fuerza del campo por el camino entre dos puntos no depende de la forma del camino, solo depende de la posición final y de la posición inicial. En un campo potencial se cumple que la integral de línea cerrada de la fuerza punto diferencial de R es igual a cero. Por ejemplo, tomemos esta superficie cerrada, esta curva cerrada, esta línea cerrada desde el punto uno hasta el punto 2, ¿no? Vamos a hallar la integral de integral de línea cerrada desde el punto uno hasta el punto uno. Entonces tenemos, descomponiendo la integral de línea desde el punto uno hasta el punto uno es la integral de línea desde el punto uno hasta el punto 2 más la integral del punto 2 hasta el punto uno. Ahora, como el campo es potencial, podemos hacer que el trabajo desde uno hasta 2, pues, siguiendo dos trayectorias diferentes, va a ser el mismo. Desde uno hasta 2 siguiendo la trayectoria A, va a ser igual al trabajo desde uno hasta 2 siguiendo la trayectoria B. Eh, pero sabemos que el trabajo desde uno hasta 2 siguiendo la trayectoria B es igual a menos el trabajo de 2 hasta uno siguiendo la trayectoria B. Esto de acá se demuestra porque es una propiedad de la integral, ¿no? Entonces, si reemplazamos en esta expresión de aquí, A1 2 sub b sería menos A2 1 b. Entonces, luego si enviamos esta expresión de aquí al lado izquierdo, A1 2 a más A2 1 b igual a cero, que es equivalente a decir que la integral de uno hasta 2 más la integral de 2 hasta uno es igual a cero, o es lo mismo que decir que la integral de línea cerrada de f es igual a cero, ¿no? Con eso queda demostrado esta parte. Vamos a hablar ahora del campo de fuerzas centrales. Las fuerzas que dependen solamente de la distancia entre las partículas de interacción y dirigidas por la recta que une estas partículas se denominan fuerzas centrales. La fuerza central que actúa sobre la partícula A desde la partícula B se puede representar en el aspecto general como el vector F igual a el F de R, vector unitario E sub R. Acá tenemos, por ejemplo, dos partículas A y B. La línea que está entre ambas es R, la distancia entre ambas es R, y el vector unitario de R. La fuerza solamente va a depender de la distancia R. Podemos demostrar que en un campo de fuerzas centrales es un campo de fuerzas potencial. Por ejemplo, si nosotros hallamos el trabajo de la fuerza del campo FR, vector unitario de sub R, punto diferencial de R, va a depender solamente de la posición final y de la posición inicial, de la posición 2 y de la posición uno, ¿no? Porque al hacer el producto escalar, eso nos queda el escalar DDR, entonces esta integral de aquí depende solo de la posición final y de la posición inicial, no depende del camino. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento, esa sí depende del camino recorrido. ¿Por qué? Pero en cambio, una fuerza central no depende del camino recorrido. Este tipo de fuerzas son, por ejemplo, las fuerzas de Coulomb o las fuerzas gravitatorias, ¿no? Va a depender solo de la distancia entre ambas partículas, por lo tanto va a ser un campo de fuerza potencial. Vamos a hablar ahora de energía de una partícula en un campo. Debido a que un campo es potencial, a que en un campo potencial las fuerzas, el trabajo de las fuerzas depende solamente de las posiciones inicial y final de la partícula, nosotros podemos introducir un concepto importante de energía potencial. Por ejemplo, imaginamos que si desplazamos una partícula por un campo potencial de fuerzas de diferentes puntos P al punto fijo O, como el trabajo de fuerzas potencial no depende de la forma del camino, entonces queda solo su dependencia de la posición del punto P para el punto fijado O. Esto significa que el trabajo será cierta función de radio vector R del punto P.
por ejemplo, podemos asignar esta función por u sub r. Entonces tenemos que el trabajo de la fuerza del campo desde el punto P hasta el punto O va a ser la integral de P hasta O de f diferencial de r, va a ser una función escalar del radiovector desde P hasta O. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos hallar el trabajo desde uno hasta 2, ¿no? Sería f punto diferencial de r, la integral de uno hasta 2 igual a mu sub r. En este caso sería de uno hasta O, la integral de uno hasta 2 sería la integral de uno hasta O más la integral de O hasta 2. Eh, Ahora, esta sumatoria de acá, podemos hallar, ¿no? Como es un campo potencial, esta parte, el trabajo desde O hasta 2 lo podemos hallar así como una integral de línea cerrada, ¿no? Trabajo de O hasta 2 más trabajo de 2 hasta O igual a cero. Entonces, de aquí deducimos que el trabajo de O hasta 2 es igual a menos el trabajo de 2 hasta O. Por lo tanto, queda así, el trabajo de uno hasta 2 es el trabajo desde uno hasta O menos el trabajo de 2 hasta O, que esto es lo mismo que la energía potencial, ¿no? U1 menos U2. Luego nosotros podemos hallar la fuerza de un campo, ¿no? Por ejemplo, a partir de la energía potencial, tenemos que la integral de línea la integral de uno hasta 2 de f punto diferencial de r es energía potencial uno menos energía potencial 2 igual a menos delta de u. Pero si nosotros tomamos infinitesimales, podemos hacer que f punto diferencial de r sea menos diferencial de u. Entonces tenemos que f sub s diferencial de s es igual a menos diferencial de u. Entonces es decir, la proyección de la fuerza en el recorrido, la diferencial del recorrido es menos diferencial de u. Y generalizando esto, por decir, para el eje X sería f sub x menos d de u entre d de x, para el eje Y menos d de u entre d de y, para el eje Z menos d de u entre d de z. Por lo tanto, tenemos que la fuerza sería equivalente a tener a menos el gradiente de u. Vamos a ver ahora el concepto de superficie equipotencial. Se denomina que es superficie equipotencial la superficie en la cual todos los valores de la energía potencial U tienen el mismo valor. Por ejemplo, tenemos la superficie equipotencial es U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4. Quiere decir que en cada superficie equipotencial, por ejemplo, en U sub 1, la energía potencial va a ser constante. En U sub 2 va a ser constante, en U sub 3 constante. Por ejemplo, en U sub 2 tenemos los puntos A y B. Entonces quiere decir que la energía potencial del punto A va a ser igual a la energía potencial del punto B. En U sub 4 va a ser otra energía potencial, por ejemplo, podría ser, pero van a ser las mismas a través de toda la línea de recorrido. Entonces, si nosotros hallamos el trabajo de la fuerza F sobre una superficie equipotencial, da cero. Por ejemplo, el trabajo de una fuerza F a través de la superficie potencial, U sub 2, F de dr sería U sub A menos U sub B, como ya vimos anteriormente. Pero sabemos que la energía potencial de A es igual a la energía potencial de B, por lo tanto esto es cero. Y la fuerza F es normal a la superficie equipotencial, debido a que como este es el producto punto, entonces un producto punto igual a cero quiere decir que son perpendiculares, es decir, la fuerza es perpendicular al diferencial de R de recorrido del vector u sub 2, por lo tanto son perpendiculares, ¿no? Y también sabemos que como la fuerza es menos el gradiente de U y el gradiente de U es perpendicular a la superficie equipotencial, la fuerza también sería perpendicular a la superficie equipotencial, ¿no? Bueno amigos, esto sería todo por el video, espero les haya gustado, suscríbanse al canal, saludos.